Hola, en el nombre de Jesús y de nuestra Madre Santísima, sean ustedes bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a este retiro que le pusimos de nombre el don de la divina voluntad en la Iglesia. No sin antes, pues, pedir a nuestra Madre Santísima, que ella es la reina de este reino, que custodie nuestra mente en su regazo bendito de luz, en su manto, y que con su luz divina nos eclipse y nos borre todo lo que traigamos de afuera, incluso de nuestra familia, para que nosotros podamos estar atentos a lo que Jesús nos va a revelar en estos escritos, y sobre todo para que lo que hagamos aquí, ella lo tome y lo transforme en una ofrenda de amor y de gloria para el Señor, para la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y para el bien de toda la familia humana. Dios te salve María, llena de bondad, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hemos querido hacer otro retiro, que va a ser un retiro más que nada introductorio, ¿no? ¿Sí? Y se hizo una invitación abierta y bueno, qué bueno que vinieron algunas que por primera vez vienen, ¿no? Bienvenidos. Entonces, y los que ya estamos en esto, bueno, pues para decidirnos, porque es cuestión de nosotros esta decisión. Dios ya puso toda la mesa y es pues Él está esperando, ¿no? Entonces, podamos al menos comprender qué es lo que Jesús tiene para nosotros en estos nuevos tiempos. ¿Sí? Vamos a hablar de los nuevos tiempos que vienen, de los nuevos tiempos. Pues estos nuevos tiempos, ¿de qué se tratan? ¿Sí? ¿Y cuál es una nueva era de amor que Jesús tiene preparado para nosotros? Cuando hablo de nueva, es totalmente nueva. ¿Sí? ¿Verdad? Nuevas infusiones, nuevas gracias, nuevos dones para nosotros. Todo está en que estemos dispuestos a tomarlos. ¿Ok? Entonces, bueno. Antes de entrar en materia, me gustó una frase de San Juan Pablo II, que vi por ahí anotada, que dice: quien no tenga la visión mística de la vida se quedará atrás. ¿Ok? Y está relacionada con la que sigue. Nunca interpretemos las revelaciones de Dios de forma material, humana, porque siempre nos vamos a equivocar. Debe ser al modo espiritual y acertaremos. ¿Ok? ¿Sí? No significa que la materia y la cosa humana no le interese a Dios, por supuesto que sí, pero Dios es espíritu y como esencia de Él sale todo. Y nosotros salimos de Él. Entonces, eso es importante, ¿no? Bueno, aquí, pues, quise poner esto, ver un poco lo que es la vida, la vida humana, ¿no? Es un gran misterio, y que a diferencia, nosotros somos seres creados por Dios, pero también todo el universo y todo lo que existe en la creación también es creado por Dios. A diferencia de la creación de todo el universo y la tierra y todo lo que existe,
Y nosotros es que somos capaces de razonar y reflexionar nosotros. Un perro, una planta, un gato, un astro, un asteroide, no tienen manera de, por sí mismos, razonar. No tienen razón ni tampoco tienen libre albedrío como nosotros. ¿Sí? Entonces, aquí cabe, con esa razón que Jesús nos dio y Dios nos dio, cabe preguntarnos algunas cosas. ¿De dónde viene todo que existe? ¿Quién lo hizo? Pues ya lo sabemos, viene de Dios y Dios lo hizo. ¿Qué diferencia hay entre la creación del hombre y el resto de la creación? Lo acabo de decir. Nosotros tenemos una razón y una voluntad libre que Dios nos dio. Y el resto de la creación se encuentra sujeta a la voluntad de Dios sin salir, tal como Dios la creó, ¿no? ¿Quién decidió mi existencia y con qué finalidad? Dios la decidió. ¿Quién? Eso está fácil, ¿no? Mi finalidad en este mundo, ¿la decido yo o la decide aquel que me creó? Esta pregunta es importante. Y vamos a decir, nos da nuestra misión. Así está relacionado con la misión. O sea, yo vine al mundo en esta época porque alguien lo decidió y ese es Dios. Ok, ya estoy aquí. Lo que voy a hacer aquí, la finalidad de mi vida de aquí, ¿la decido yo o la decide aquel que me creó? Pues nos da la idea de... Habrá una vida diferente de Dios que Dios tiene para mí aquí en la tierra, a la que estoy viviendo ahorita. Es una pregunta. ¿Qué espera recibir de mí aquel que me creó, justificando ante él mi existencia? Cada vez va elevándose la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué espera recibir de mi Dios? Y cuando él reciba de mí lo que él espera, va a decir, qué bueno que lo puse en la tierra. ¿Qué puede ser tantito? ¿Sí? ¿Sí se entiende esta pregunta? Sí. ¿Qué espera de mí? Y si no le doy lo que ellos esperan de mí, ¿qué papel voy a jugar en la tierra? Jesús lo dice en los escritos, va a ser un intruso en la creación. Pero sí se entiende, ¿verdad? Sí. O sea, está claro, ¿no? Así lo dice Jesús. ¿Por qué nací en esta época de la humanidad y no en otra? Son preguntas muy elevadas, ¿no? Pero son válidas, ¿no? Bueno. En nuestra iglesia, pues ya hemos estado caminando durante 2000 años ya, ¿no? Es una institución sólida que ha estado tapaleando algunas épocas, pero tenemos la promesa de Jesús de que nada la va a destruir, ¿verdad? Nada la va a destruir, ¿verdad? Que puede ser que se haga chiquita, se disminuya, pero no va a morir nunca. ¿Ok? Y Dios, a través de sus revelaciones, en la iglesia nos ha dado todo lo que queramos que conozcamos de Él, ¿sí? A través de la Biblia, a través del magisterio y la tradición de la iglesia, papas, los padres de la iglesia, doctores de la iglesia, y el catecismo, por decirlo más general, ¿no? Claro, está la audiencia papal, está todo, ¿no? Pero esos son la Biblia, el magisterio y el catecismo. Ahí es donde se nos revela todo acerca de Dios y qué es lo que espera Dios de nosotros. Ok, vamos a empezar, como este retiro está muy enfocado a la parte de la divina voluntad que relación tiene con la revelación de la iglesia, no me quise salir de ese guión. ¿Sí? Estamos en la catedral de Hermosillo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es la cuna, digamos, de nuestra diócesis, y nuestra Madre Santísima, pues es la que nos abrió el espacio aquí. Entonces, todo esto tiene que ir de la mano con la iglesia y con el magisterio de la iglesia. Pues vamos a entrar ahorita, ¿qué es lo que, primero que nada,
en la Biblia, existen ciertos pasajes de la Biblia en donde Jesús dice muchas cosas, específicamente en el Evangelio, ¿verdad? Pero que nos ponen a pensar. Yo lo voy a confesar algo, cuando estudié en el bíblico, iba pues a la casa y oía ciertos videos por ahí que tenían que ver con lo que me habían dado. Y decía, Jesús, aquí nos pide ciertas cosas, pero no nos dices cómo lo vamos a hacer, cómo le hago. Entonces vamos a ir viendo eso. Mateo nos dice, sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y uno dice, en el cómo está la clave, ¿no? Bueno, el Padre es divino. ¿Cómo es la santidad del Padre? ¿Humana o divina? ¿Y por qué Jesús me pide que sea santo como el Padre? ¿Se me está diciendo que sea santo divino? ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno dice, yo soy un ser humano. ¿Y acaso puede ser una santidad humana? Pero ya a la altura de una santidad divina como el Padre. Pues no, no se puede. Bueno, una de las como Jesús mintió, No. ¿verdad? Como Jesús nos mintió, o no nos dijo lo que era, no les dijo en ese momento. ¿Ok? Este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, otra vez Jesús, el Hijo de Dios, hombre Dios verdadero, amó con amor humano, con amor divino. ¿Seguro? Tenía naturaleza humana, naturaleza divina. Tenía naturaleza humana, pero también, y los dos estaban totalmente en una unión hipostática completa, ¿no? Sí, pero el amor de Jesús emanaba de su humanidad, era totalmente amor divino, ¿no? En donde la voluntad humana se sometió a la divina. Ahí está la clave, para que vayamos aprendiendo, ¿ok? Si queremos asemejarnos a Jesús, ¿no? Si el amor de Jesús es divino, entonces también debemos amarnos con amor divino. Pues si Jesús nos dice ahí, nos está pidiendo, pues no con amor humano. Pues yo soy ser humano y he amado a mis seres queridos, a los que están conmigo, de la mejor manera, pero humanamente, lo humanamente posible, ¿no? Pero ya me está pidiendo Jesús que ame como él amado con amor divino. Pues ¿cómo le hago Jesús? Y luego agarras la Biblia y empiezas en ninguna parte de la Biblia dice cómo. Nada más le dice que lo hagamos, pues. ¿Sí me explico? Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todo lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él se manifiesto, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Eso lo dijo San Juan en la primera carta, ¿no? Aquí Jesús nos promete que aquí San Juan nos dice que cuando Jesús se manifieste tal cual es, lo conoceremos plenamente y podemos ser semejantes a Él, de naturaleza humana y divina, como fue Jesús, ¿verdad? Como Él. Pero ¿cómo le hacemos? Pues otra pregunta. Y ahí y vamos a llenar de cómo casi todo, ¿no? Juan, el mismo Juan en el Evangelio dice, Padre, porque a esa pregunta, a eso que arriba nos dice, el mismo Juan en el Evangelio vislumbra la respuesta, ahí sí da un poquito de cómo. ¿Sí? Dice, Padre, yo en ellos, o sea, Jesús en nosotros, ¿no? Pero como tú estás en mí, para que ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Entonces nosotros totalmente sumergidos en Jesús, y como Jesús está con el Padre, pues ya vamos a estar todos juntos. ¿Sí? O sea, como que dio un poquito del cómo poder ser semejantes a Jesús. Vale. La de abajo. Sí. La parte de abajo está incluida en la oración de esto. Entonces, así es, ¿no?
Entonces, si alguien quiere hablar, prende el micrófono y luego lo apagan. Bueno, entonces sí, aquí ya nos da un poquito el cómo, ¿no? Nosotros en Jesús, como Jesús está con el Padre, pues ya estamos todos juntos con Él. Ok, bueno, un poco, ok, pero yo, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué debo de hacer yo para estar yo en ti? Así como tú estás en el Padre. ¿Qué debo de hacer yo? Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no hay toda la respuesta. Jesús les dice, si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hablen las cosas del cielo? Eso le dijo a sus discípulos. No sé si recuerdan. O sea, si no le creían, ya lo estaban buscando para atraparlo y condenarlo y todo. No, pues si les hablo realmente de las cosas íntimas entre mi Padre y yo, divinas, no van a entender, ¿no? O sea, menos, ¿no? No tenían ni la gracia, todavía no había el Espíritu Santo. Entonces, estas palabras nos pueden a pensar cuáles serían esas cosas del cielo que quería decirles, pero que se cayó. ¿Y por qué no las dijo? ¿Por qué no las dijo, Jesús? ¿Por qué no se las dijo? Hace 2000 años, ¿no? ¿Entiendes? Estamos tan oscuros, fue tan precipitosa la caída de Adán y todo ese pecado que heredamos, que vivimos en tinieblas. ¿Okay? Y Jesús lo sabe. Es que antes de que Jesús viviera, el hombre siempre hemos sido muy egoístas, pensando nada más en nosotros. Y Dios vino a enseñarnos lo que es el amor, lo que es lo que es el amor y lo que es compartir el buen ejemplo, amarnos los unos a los otros, como yo los he amado. Eso es lo que queremos llegar, pero como pues denunciando a nuestro yo para hacer la voluntad de Dios. Así es, ¿no? Y eso que acabo de decir al final suena muy fuerte porque vamos a llegar ahí. Renunciar a mi propio yo. No, perdón, eso me pasé. Bueno, Jesús en el Evangelio predicó mucho acerca del reino con parábolas. Podemos asegurar, cualquiera que más o menos conozcamos la Biblia, ¿no? ¿Verdad? De que Jesús predicó mucho más del reino con parábolas que de la salvación o de la redención. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. El reino de Dios es semejante a esto. El reino de Dios se parece a una perla que está escondida en un campo. El reino de Dios es una boda, la boda es como un banquete de boda, etcétera, ¿no? O sea, Jesús queriendo hablar acerca del reino de Dios, del reino de su voluntad, ya lo conocemos ahora, pero se estaba quemando por dentro, pero no le iban a entender. Entonces, de la redención, de la parucía del último día, Jesús habla, creo que en Mateo 25 es cuando habla de del fin del mundo, ¿no? De la salvación también, y de la condenación, ¿no? Que unos se irán a un lado y otros al cielo, ¿no? Pero en todo el Evangelio, cuando Jesús quiere captar la atención es a través de parábolas hablando del reino. Pues, ¿por qué acaso el reino es más importante que la redención? ¿Por qué hablo más del reino que de la redención? Son puras preguntas aquí. No son la misma cosa el reino de Dios que la redención. Entonces, en el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a rezar la única oración que nos dio. Nos dejó el centro, la esencia del Padre Nuestro es la petición del reino. ¿Ok? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero ¿de cuál reino hablaba? Y si todavía lo seguimos pidiendo, es porque Dios aún no lo ha dado. Digo, por si ya está el reino aquí, pues ¿para qué seguirlo pidiendo? Pues Dios aquí en la tierra nos trajo el reino, porque Él es el reino.
Cuando vino Jesús a la tierra, ya estaba el reino aquí en la tierra. Totalmente de acuerdo. ¿Y dónde estaba el reino? En Jesús. En Jesús estaba el reino. Pero él no quería en él, quería que en todos sus hijos tuviera reino. Y entonces vamos a ver específicamente qué reino se trata, ¿no? ¿Lo seguimos estudiando? Bueno, en Juan, ¿se acuerdan cuando Jesús antes ya de ascender al cielo, perdón, antes de la cena de la Pascua fue eso, estaba con sus discípulos y Jesús, como ya iba a partir, le dijo, mira, todo lo que conocieron de mí, estuvieron conmigo este tiempo, el evangelio que les di, todo eso no es todo. Falta mucho todavía. Tengo muchas cosas que decirles, pero no pueden entenderlas ahorita, le dijo los discípulos. Cuando venga el Espíritu Santo de la verdad, los guiará hasta la verdad plena. Y uno dice, bueno, después de tantos años, pues viene el Espíritu Santo y ha ido desarrollando el Espíritu Santo en nosotros un avance, ¿no? Cada vez más, para ir conociendo la verdad plena. ¿Y qué es la verdad plena? A ver qué me dicen. Dios es la verdad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios es la verdad? ¿Dónde dicen qué parte dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad. Exacto. Ya se nos adelantaste, pero bueno. Jesús dice por lo que acabas de decir, no soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, vamos a traducir lo que Jesús dijo arriba. Tengo mucho que decirles, ahorita no pueden entenderlas. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará hasta el Jesús pleno. ¿Ok? Porque yo soy el camino, la verdad. Pero la verdad es una persona divina que se llama Jesús. Esa es la verdad. Todo en mí es verdad. Mis pensamientos son verdad, mis palabras verdad, mis respiros son verdad. Entonces, todo eso, la humanidad de Jesús es la verdad. En todo el universo solo hay una verdad, que es Dios. Dios se manifiesta en todas las cosas creadas del universo, ¿no? ¿Verdad? Y ahí está la verdad. Pero la persona que sacó todo eso se llama Jesús, el Verbo eterno encarnado. A ver, una conclusión aquí ya que puse abajo. Vemos que los apóstoles no estaban preparados para conocer quién es Jesús. Será el Espíritu Santo que nos lo revele después en plenitud. O sea, todo se pospone, ¿no? Y escogí unas poquitas, ¿eh? Hay muchas. Si nos vamos a todos a todas las parábolas de Jesús, podemos sacar algo también. Aquí vamos a reflexionar algo. Jesús sabía que su presencia física entre los apóstoles, la predicación del evangelio que dio, incluso los milagros que hizo, no eran suficientes para que comprendiéramos plenamente la verdad. O sea, no era suficiente para que comprendiéramos quién era Él. No era suficiente porque se lo dijo a los discípulos antes de entregarse, pues ya había terminado los 3 años de su ministerio mesiánico, ¿no? Jesús, el Verbo encarnado, nos reveló mucho lo que hacía su humanidad exterior con sus palabras, su predicación, ¿no? Pero muy poco lo que hacía su divinidad interior. Y aquí viene, por favor, atención lo que voy a poner aquí. El Evangelio revela un poco cómo obraba la parte divina, o sea, el Verbo eterno dentro de Jesús. Casi nada, realmente no. A ver. Pues cuando se hizo la transfiguración en el monte Tabor, ahí mostró un poco su divinidad Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué actividad espiritual hacía el Verbo eterno dentro de Jesús durante sus primeros 30 años de vida oculta en Nazaret? ¿Qué hacía el Verbo eterno cuando Jesús veía, comía, dormía, respiraba? No sabía. O sea, no. Eso no está en la Biblia. Pero sí sabemos que se retiraba mucho al monte a orar, siempre buscaba la montaña para irse a orar. Así es.
Exactamente. Pero internamente, ¿qué estaba haciendo? No sabemos. Pero cuando hacía los milagros. Cuando hacía los milagros, manifestaba que él tenía un poder superior que venía de Dios, ¿verdad? Pero ¿de qué manera interiormente el Verbo Eterno hacía ese milagro? Dentro de Jesús. Es por eso que los discípulos, de tanto que ellos estaban dados a ver a Jesús, que desde la noche hasta el amanecer eran horas, ¿no? Que pasaba orando. Es por eso que ellos le piden a Jesús que los enseñe a orar, porque veían esto muy seguido que hacía Jesús. Así es. Y por eso el Señor les enseñó el Padre Nuestro, que más que una oración es un estilo de vida, ¿no? Alabar al Padre, reconocerlo y pedir el reino, como que dicen, la petición del reino, ¿no? Como lo vimos ahorita. Entonces, ¿qué hacía esos 30 años de culto? El Verbo Eterno. Y aquí se complementa con esta otra pregunta. ¿Acaso el Verbo Eterno estuvo ocioso 30 años sin hacer nada dentro de Jesús? Y después se activó hasta que Jesús fue bautizado en el Jordán. Como que no suena algo, ¿no? Algo no cuadra ahí, ¿no? Bueno, pienso que una de las razones es que él quiso ser, con todo lo que él era desde siempre, lo siguió siendo algo divino, él quiso ser humano, porque estaba dirigiéndose aquí a un conglomerado humano, y saber que esa humanidad en un momento dado tiene que cambiar precisamente ahora hasta que en esa humanidad se viva la divina voluntad para que se haga la transformación. Así es, ¿no? Sin embargo, nos estamos ubicando ahorita hace 2000 años, ¿no? Estamos allá cuando Jesús estaba con los... Y sí, o sea, si por Jesús hubiera sido, se hubiera dado a revelar internamente todo, pero no estábamos, no había capacidad en nuestras potencias del alma, no había capacidad para recibir todo lo divino que Jesús nos iba a revelar. No teníamos la inteligencia de Jesús para comprender lo que nos iba a decir, ¿sí? No teníamos la memoria, sí, que está relacionada con el amor. Y la memoria es igual a amor desde Dios, ¿no? Yo no puedo amar algo que no recuerde. ¿Sí? Entonces tenemos que recordar que Dios nos ama. Y la voluntad es la tercera potencia, donde mi voluntad humana estuviera dispuesta a recibir todo lo que Jesús me iba a decir, para yo con mi voluntad empezar a obrar como otro Jesús. Porque con la voluntad se obra. La voluntad es la que hace los actos de la persona. También era porque estaban muy apegados a la ley, porque eran muy estrictos el seguimiento de la ley, y eso los hizo pues muy débiles en el amor, ¿verdad? Porque estaban demasiado apegados a la ley de Moisés y a todos los cientos de mandamientos, y eso por eso también era que Jesús les dijo que no lo iban a entender. Sí, ellos estaban muy apegados a la ley de Moisés, y donde para ellos agradar a Dios era obedecer la ley. ¿Sí? Agradar a Dios era obedecerlo. Después viene Jesús e instala la ley del amor, ¿no? No quiero que estén conmigo por obediencia, porque me aman, quiero que estén conmigo. ¿Me explico? O sea, ya cambió Jesús todo. ¿Sí? Por eso escoge gente muy humilde a los pescadores, a los más humildes, para enseñarles desde cero lo que es el amor. Sí, porque están más vacíos de todo, de soberbia y todo, ¿no? Es gente más humilde espiritualmente, ¿no? Ok, todas estas preguntas, y podría haber sacado más, ¿no? Pero hasta aquí yo creo, ¿no? Son muy interesantes, ¿verdad? Y pienso que todos pensamos que sí. ¿Habrá respuestas para esta pregunta? Sí, porque cuando viene el Espíritu Santo nos revela todo.
Ellos no sabían nada, no comprendían, igual que nosotros. Pero cuando viene el Espíritu Santo, al día de Pentecostés, se les revela todo y hasta les daba el oro que estaba uniforme, así se les reveló. Las verdades que les habló, las comprendieron. Y ya no quiero salir a... Al menos comprendieron del Evangelio todo lo que les dijo, ¿no? Pero eso es conocer al Jesús, al verbo eterno, dentro de Jesús, ¿qué hacían eso, no? Dentro de Jesús. Haz de cuenta que ustedes pudieran de alguna manera, Jesús, me puedo meter en ti y ver qué hacía la parte divina de Jesús cuando pensaba, cuando le latía el corazón, qué hacía cuando caminaba. ¿Y qué efecto tenía en nosotros un latido de Jesús que tiene que ver conmigo? O sea, es tremendo eso. O sea, vamos a ver, vamos a ir descubriendo todo eso, ¿no? Bueno, vamos a entrar ahora con lo que es una cita nada más de el catecismo. Y escogí esta aquí porque nos confirma el catecismo de la Iglesia, que pues es el catecismo oficial de la Iglesia, ¿no? En el numeral 66 nos dice que la economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca cesará y no hay que esperar ninguna revelación pública antes de la manifestación gloriosa de Jesús. ¿Sí? O sea, sin embargo, o sea, ya está dada toda la revelación. ¿Ok? Ya está dada. En la Biblia, en la tradición de la Iglesia, en los apóstoles y en lo que los papas han hecho. Ya está dada toda la revelación. O sea, nueva revelación no va a haber. Sin embargo, dice, aunque la revelación está acabada, no está completamente explicitada. Y en ese completamente explicitada, corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido y en el transcurso de los siglos. Ya estamos, pues, ¿cuántos siglos? 20 siglos después, de Jesús. O sea, ya llegamos aquí. Entonces, nos falta que se explique bien esas preguntas de lo que Jesús dijo, pues. ¿Sí me explico? Que se nos explique bien. Y en concreto, la verdad plena que es Jesús, cómo estaba obrando la parte humana con el verbo eterno internamente, Jesús, como les dije, en todos sus actos. Pues eso está dentro de Jesús, no lo conocemos, pues. ¿Sí? ¿Verdad? Sin embargo, Jesús quiere revelárnoslos. ¿Sí? Entonces, y haz de cuenta que vamos a pasar a otros niveles más arriba, de lo mismo que Jesús dijo en la Biblia, pero vamos a expandir. O sea, esas preguntas, a extender todo, ¿no? Ese conocimiento. Estas preguntas, en muchos más del Evangelio, son grandes misterios que no son cuestionados en la Iglesia y que los aceptamos por fe. Sí, cierto, ¿no? Por fe creemos que tengo que ser santo como el Padre Celestial es santo. Por fe yo no. ¿Para cuánto va a ser eso? ¿Cuando me vaya al cielo? ¿Hasta que me muera? ¿O puede ser aquí en la tierra? No sé. ¿Me explico? La buena noticia es que ya han sido revelados las respuestas a esas preguntas, ¿sí? Por el Espíritu Santo. Y aquí, ¿cómo que ya han sido revelados? Bueno, y ahora sí vamos a entrar por primera vez a mencionar la divina voluntad. ¿Qué es un don? Es un regalo. ¿Verdad? Y un regalo. Es un obsequio, ¿no? ¿Verdad? Que se da incondicionalmente. No se da porque la otra persona te va a decir, tú tienes que hacer algo para haberse ganado el regalo. Pero ya no es un regalo. ¿Vale? Lo merezcas o no lo merezcas, es un regalo, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno. En diciembre de 1932,
Jesús le revela a una sierva italiana llamada Luisa Picarreta lo siguiente. Hija mía, le dice, mi evangelio sirve de guía a mi iglesia, sirve de luz, de sostén. Se puede decir que mi palabra es la sustancia y mi vida palpitante en el seno de la iglesia. Claro, la palabra está en la Biblia, ¿verdad? Ahora, si he hablado y hablo todavía sobre mi divina voluntad, no será en vano. No, sino que tendré sus admirables efectos. Y la vida de mi voluntad conocida, orante y palpitante en medio de las criaturas. Hace rato dijimos que el reino de Dios está presente desde la venida de Jesús, porque estaba dentro de Jesús el reino de Dios. ¿Sí? Incluso les dijo, no, el reino ya está entre ustedes, dice Jesús. Estaba en él y estaba también en nuestra madre. En los dos, ¿verdad? Bueno, aquí Jesús dice que no se conforma con que él y la Virgen en la tierra nomás, que la vida de su voluntad conocida, orante y palpitante esté en medio de nosotros. O sea, que en nosotros también esté la vida de su voluntad divina, ¿no? Por ejemplo, los santos, San Francisco de Asís, San Pío de Pietrelcina, bueno, todos los santos, ellos hicieron la voluntad divina de Dios porque llegaron a ser santos. No, ellos hicieron la voluntad de Dios, por supuesto que sí, e hicieron. Hasta donde conocieron de la voluntad de Dios. Ahí está la clave, pues. ¿Sí? Oye, pero ¿por qué no conocieron más? Porque Dios no había decidido revelar más. Así es sencillo. ¿Me explico? Pero volvemos también a unir lo anterior que se comentaba. O sea, somos humanos. Y dentro, ahorita somos exactamente el mismo. O sea, somos humanos, pero es más. Gran cantidad de estas personas humanas hemos tenido el privilegio de recibir el Espíritu Santo, sobre todo, no solamente en el bautismo, sino de una manera especial en las confirmaciones. Pero bueno, ya ahora, aún muchos tenemos el don de escuchar algo de la divina voluntad y muchos, ¿verdad? No sé hasta dónde podamos vivir plenamente, ¿verdad? Lo que es la divina voluntad y el don del Espíritu Santo, porque recibimos el Espíritu Santo en unas pláticas dadas y también no dadas por personas adecuadas, que de veras transmitan mediante su vida, su testimonio y su unión con el Señor, lo que es el sacramento. Entonces estamos en el sacramento, pero recibimos el sacramento, pero no conocemos lo que se dice allí, y entonces no estamos conscientes, y por lo tanto no estamos amando y tampoco nos estamos abriendo a la nueva posibilidad. Que Dios nos conceda la gracia. Usted acaba de decir algo, todo lo que recibimos en la iglesia es traído, comunicado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos los da. Los sacramentos, las gracias que recibimos en las misas, en las prácticas religiosas, rosarios, etcétera, ¿verdad? Todo es a través del Espíritu Santo que nos trae, ¿no? Pero el Espíritu Santo son gracias que nos está dando, nos está dando. Esa gracia llega a mí y digo yo, ¿estoy dispuesto a tomarla o no? Volvemos a lo mismo. ¿Me explico? Mi disposición. En la disposición está todo, ¿verdad? Entonces, ¿estoy dispuesto a tomarla o no? El Espíritu Santo me está dando continuamente. Si no voy al lugar donde recibo gracias, que es la iglesia, si voy cada muy lejos, si no voy casi a la iglesia, pues esas gracias que el Espíritu me da van a ser muy poquitas. Yo tengo que tener la disposición de acercarme al lugar donde el Espíritu Santo me va a dar esas gracias, que se llama iglesia, y todos los sacramentos, etcétera. Sin embargo, estos 2000 años hemos estado recibiendo gracias para el Espíritu Santo, para nosotros tomar la fuerza de Dios en nuestra vida e irnos haciendo santos. Porque el que está en la iglesia, la única finalidad tiene que ser es ser santo.
Si estamos en la iglesia y vamos para otra cosa, pues estamos perdiendo el tiempo en la iglesia. En la iglesia venimos a ser santos, con las gracias que el Espíritu Santo nos da. Entonces, ok. Sin embargo, volvemos ya como final, hablando del Espíritu Santo, podemos decir que el Espíritu Santo es el donador o dador de gracias. ¿Estamos de acuerdo? Haz cuenta que me las avientas y luego yo la agarro si la quiero para mí. ¿Me explico? O sea, yo estoy dispuesto a recibirla. Esta era nueva de la divina voluntad, que ahorita lo vamos a ver más adelante, ya no se trata de estar yo recibiendo gracias del Espíritu Santo con mi voluntad humana, a lo mejor es muy santa. Mi voluntad humana con un guante cachando para mi bien, ¿no? Sino se trata de tener la vida del donador dentro de mí. La vida del donador dentro de mí es diferente, pues. A que desde fuera, desde una parte externa, yo esté mandando gracias. ¿Sí me explico? La vida del donador dentro de mí. Eso está muy elevado, pero ahorita vamos a ver. Pero la Madre Teresa de Calcuta se donaba, así como Jesús se daba, se entregaba. La Madre Teresa no decía, vayan y hagan, ella iba y los enfermos hacían, ella se daba, se donaba. Ella se donaba, así es, ¿no? Y es lo que debo preguntar. La Madre Teresa hizo una obra enorme que todo el mundo se enteró. O sea, la obra de la Madre Teresa, híjole, quien no la conozca, hizo congregaciones, y están por todo el mundo, es muy notorio lo que hizo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, nadie puede ignorarla, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿dónde están las obras notorias externas que hizo la Virgen en la tierra? Que se vean por fuera. Pues en los apóstoles, ella siempre estuvo con ellos, y en el cenáculo, bueno, pues ella nos enseñó a hablar a Jesús, ella nos trajo a Jesús, y a los apóstoles les enseñó en su vida, que se quedó con ellos, a orar y a hacer lo que Dios. Ella nos vio cuando Jesús ya ascendió al cielo, ¿no? Yo hablo de obras físicas que se vean, congregaciones como la Madre Teresa. La Virgen estuvo encerrada en su casa todo el tiempo con Jesús, iba nomás. Era la total desconocida para los judíos. Sin embargo, no hubo compañía divina mejor para Jesús en la tierra que su mamá. Entonces, hay algo espiritual que no conocemos, que no tiene nada que ver con lo que haga por fuera. Es una vida espiritual interior. ¿Sí? Es más, vamos a hablar de Luisa, precisamente. Luisa todo peor que la Virgen. Y en el segundo libro de María Barbosa, dice cómo Jesús, ¿verdad?, que va a presentarnos a sus santos, que va a presentarnos a los que serán sus elegidos apóstoles, y le dice, aquí le presento a mi madre, y le pongo a su madre, ¿verdad? Porque ella le dice, yo los amo porque están con Jesús desde ese momento que se los presenta. Así es, ¿no? Se los presenta entonces el gran tesoro inmenso y divino de la Virgen. Es que ser la madre del Redentor, la primera persona en la tierra, después de la caída de Adán, que vivió la divina voluntad. Sí, pero toda esa riqueza inmensa es espiritual. Sí, no se nota por fuera. Y estamos entrando en un terreno para ir viendo cómo es la vida de la divina voluntad, ¿verdad? Es el tesoro que queremos tener. Sí. Martín, comentario, aparte de Jesús, solamente la Virgen nacieron, pues ellos dos aquí en la tierra sin el pecado original. De ahí Luisa y todos nosotros la descendencia. Toda la familia humana hemos nacido con pecado original, menos Jesús y la Virgen, ¿no? ¿verdad? Bueno, esta es Luisa. A ver, Luisa es una niña. En 1895, esta niña de 12 años, Luisa, tiene una visión, salió de su balcón, y hay una calle abajo, ¿no? Ahí en el Corazón de Italia, y ve una multitud de gente, y en medio llevan a Jesús,
ven a Jesús con esa turba de gente que lleva la cruz, pero enfrente de su casa, ahí abajo. Entonces, imagínense, ella, cómo se sorprendería, ¿no? ¿Quién lo empujaba por un lado, quién por el otro? Todo agitado, con el rostro chorreando de sangre, que levantaba los ojos hacia mí. O sea, iba entre toda la gente que lo empujaba, lo golpeaba y volteó al balcón a ver el bici. ¿Sí? Y yo misma no sé, dice, pero me estaba pidiendo por una actitud de pedirme ayuda. ¿Quién podrá decir el dolor que sentí, la impresión que hizo sobre mi alma? Una escena tan lastimera. Rápidamente entré en mi habitación. Yo misma no sabía dónde me encontraba. El corazón me lo sentía despedazar por el dolor. Gritaba y lloraba y le decía, Jesús mío, si al menos te pudiera ayudar, te pudiese librar de esos lobos tan enfurecidos. Ay, al menos quisiera sufrir esas penas en lugar tuyo, para dar alivio a mi dolor. Mi bien, dame el sufrir, porque no es justo que tú sufras tanto y yo, pecadora, esté sin sufrir. Desde entonces se encendió en mí tanto deseo de sufrir que no se ha apagado. Estamos conociendo aquí, hemos sabido que la iglesia de Jesús se ha revelado, ¿no? Durante 2000 años, muchas veces, ¿no? ¿verdad? Sin embargo, esta es una relación muy especial, porque Jesús con la mirada le está diciendo a Luisa, ayúdame. Dice, ¿cómo el hombre de Dios está pidiéndonos ayuda? Si yo soy el que siempre voy al Santísimo a pedir ayuda, o sea, yo voy al Santísimo, rezamos rosarios para obtener dones de para algo que pedimos, algo concreto, ¿no? ¿verdad? Pero no, aquí Jesús le está pidiendo ayuda, lo dice. Señor, yo soy un pecador, ¿qué te puedo dar de bueno yo, un pecador? Pues, ¿cómo te puedo ayudar? Pues, ¿sí? Pero fíjense nada más el movimiento que tiene Luisa, y es algo tremendo esto, ¿verdad? Eso se lo puso Jesús en el corazón, por algo la escogió, ¿no? Luisa no se queda en, ¿cómo te puedo ayudar, no? ¿Cómo te puedo ayudar? No se quedó ahí, ¿cómo te puedo ayudar? No se quedó aquí, sino que continuó, Luis. Y dice, al menos que yo pudiera sufrir esas penas en lugar tuyo. ¿Quién le podemos decir eso a Jesús cuando estamos frente a un crucifijo? Señor, estás ahí, por mis pecados estás ahí crucificado. Al menos quiero ayudarte, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Quién va al Santísimo o a hacer una oración con esa actitud? Nadie. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Espérame, no me has crucificado. Tú ten piedad de mí, porque por tus pecados estoy así. Si dejas de pecar, a lo mejor ya sufro menos. Nosotros los humanos no nunca sufrir. No queremos sufrir, nunca los humanos. No queremos sufrir. No queremos sufrir. No hay santidad sin cruz. Pero si ahí Luisa, ahí mismo ella responde, dame el sufrir, porque no es justo que tú sufras tanto y yo, pecadora, esté sin sufrir. El sufrimiento empieza a agarrar otra dimensión aquí ahorita en este momento. El sufrimiento es muy bueno. Fíjense nada más, o sea, es tremendo esto, ¿no? Hay un video de todo lo que es la vida de Luisa, un resumen, que si nos tenemos tiempo al final me recuerdan para ponérselos, ¿eh? ¿Okay? Bueno, Luisa, nos quedamos que ella quería sufrir y es toda una historia de más de 60 años de una relación directa de Jesús con Luisa, más de 60 años. No había un ser humano sobre la tierra que no sea la Virgen, claro. Estaba ya postrada, ¿verdad? Y ella estaba postrada en una cama, no porque estuviera enferma ni desahuciada, porque Jesús se lo pidió
para la obra tan grande que iba a hacer en ella. Y no quiero que me distraigas en la calle con esto, con lo otro, ni con la familia. Si la familia quiere algo contigo, que venga aquí a verte el cuarto. Y ella, ¿quieres? Porque nada es fuerza. No es forzado. ¿Quieres? Sí, también. Sí quiero, Jesús. Bueno. Pero Jesús no nos forza. ¿Sí? Entonces, sí, y ella en esa cama que tenía ella, escribió todos estos volúmenes y ella vivió nuestra voluntad. Fueron más de 60 años, ¿no? Y le dijo Jesús que era por un tiempo nomás. Bueno, pero para Dios el tiempo puede ser así con él, ¿no? No vive en el tiempo, Dios. Un segundo lo puedes tirar. Ajá. Bueno, vamos a ver un poquito de conceptos, porque es importante los conceptos también. ¿Qué es la voluntad? Bueno, pues la voluntad es el motor con el que decide y hace los actos un ser, es una persona, un ser humano, o el mismo Dios, el ser divino. Entonces es el motor que decide y hace los actos. Ese motor tiene dentro un libre albedrío, una libertad, ¿no? Ese libre albedrío, ¿para qué sirve? En mi voluntad tengo el libre albedrío. ¿Para qué sirve el libre albedrío de una persona? Para decidir si lo hace o no lo hace. ¿Para qué? Para decidir si lo hace o no lo hace. Para decidir si hace o no hace qué. La voluntad de Dios. O Lo no, que no, Él quiere. bueno, ella se fue muy elevada. Es uno de los regalos más importantes que Dios da. Es un regalo importante que Dios nos dio, que fue su voluntad de decir, serán libres para. La voluntad con el libre albedrío es el tesoro más grande que Dios nos dio al crearnos. Y esa misma voluntad, usando ese albedrío, decidiendo libremente, va a ser la que me pueda, incluso mi voluntad puede hacer que yo pueda vivir el cielo aquí en la tierra sin morirme todavía, o condenarme eternamente toda la eternidad. Mi misma voluntad, nadie más, ni el demonio, ni Dios, yo soy el que decido. Porque Dios no vulnera mi libertad que me dio. Imagínense ustedes, Dios nos crea con libertad y al rato nos está forzando que estemos con Él. ¿Cuándo iba a tener ¿cómo es el amor forzado? ¿Cómo es el amor forzado? El amor forzado, dice Jesús en los subtítulos, que da desconfianza en quien lo recibe y asco en quien lo da. ¿Será cierto eso? Quien recibe un amor forzado no crea desconfianza. No siento auténtico el amor de esta persona, ¿no? Y el que lo da, le da asco porque no quiere amar. Es cierto lo que dice Jesús. Entonces, un amor forzado no resulta. Es que Jesús es un caballero. Siempre. Claro, un caballero, ¿no? Entonces, ese amor quiere que lo amemos libremente, porque si Dios crea a nosotros, nos creó, todo nos dio todo, pero nos dio una libertad libre, capaz de decirle a Dios, no quiero nada contigo, y Dios se va. Fíjense qué potente es nuestra voluntad. Es tan potente que le decimos a Dios, no quiero nada de ti, y Dios se va. Le estamos diciendo que no quiero nada al mismo que me puso en la tierra. Eso se llama ingratitud humana. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, voluntariamente, Señor, yo quiero todo contigo. Uf, eso derrite a Jesús. Es como unas dos personas, pues, ¿no? Que sinceramente se aman. Pues eso derrite a Jesús, ¿no? Pero voluntariamente, ¿no? Entonces, ok, entonces la voluntad es el motor que decide, ya se lo sabe. La voluntad humana, pues, es el motor del hombre con el que decidimos y hacemos nuestros actos humanos, usando nuestro libre albedrío. ¿Sí? Y concentrémonos en la voluntad, démosle prioridad a todo lo que es la voluntad. Porque en la voluntad está, como le dije, la máxima bondad que podemos ser divina o condenarnos en el infierno.
¿cómo sabes cuál es la voluntad de Dios? Ahorita, vamos para allá. No, qué bueno, porque estás atento y vas siguiendo el libro. Ok, entonces, esta es la voluntad humana. La voluntad divina es el motor de Dios. También Dios tiene una voluntad, ¿sí? Con el cual decide y hace sus actos divinos. Voluntad divina es la voluntad de Dios. Voluntad humana es la voluntad de nosotros. ¿Sí? Y la voluntad humana de nosotros fue creada por Dios. ¿Sí? Dios nos puso una voluntad, pero nos la puso libre como Él es libre. Dios no puede dar algo distinto a Él. Como Él es libre, también nos puso libertad a Él, ¿verdad? Con la libertad de aceptarlo o rechazarlo. Así de sencillo, ¿no? La voluntad es la esencia del ser. Eso es muy claro. Es la esencia de una persona. Es la que define la vida de la persona, la voluntad. ¿Ok? ¿Cómo definimos la vida? Ya definimos voluntad, pues tiene que ver con la voluntad de la vida, ¿no? Okay. Es todos los actos que realiza un ser durante toda su existencia, movidos por su voluntad. Está muy sencillo la definición. Si yo estoy aquí sentado, algo muy simple, ¿no? Pues, y ahí usted me dice, Martín, hazte un lado porque no veo, párate. Y no me paro. ¿Quién decidió no pararse? Mi voz, mi voluntad, no quiso pararse. Tengo aquí agua y yogur. Aquí voy a usar el libre albedrío. Para usar el libre albedrío, se tiene que tener dos o más opciones. Si tengo una sola opción, no puedo usar el libre albedrío. Entonces, ¿qué? ¿Tomo o yogur o tomo agua? Entonces, entra a mi mente las dos piezas esas, ¿verdad? ¿Y qué hace mi pensamiento? Fíjense bien. Acude a la memoria a ver qué tiene registrado de que si me tomo el agua o si me tomo el yogur. Entonces, la memoria es la que le trae ¿cómo se llama? A la inteligencia, a la mente, a la inteligencia. Ah, mira, ayer tomaste un montón de yogur, comiste mucho. Y ahorita, lo que te quería, ahorita, el agua, pues esa es pura y todo, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿sabes qué? La memoria le pasa a la voluntad. La memoria le mira, el yogur, ayer comí mucho yogur, y el agua, pues ahorita está hablando mucho y se le está sacando la lengua, ¿no? Entonces, la voluntad va a decidir el libre albedrío cuál de los dos. Ah, pues voy a seguir por el agua. Pero eso es muy rápido, ¿no? Estamos continuamente en nuestra vida decidiendo. Cada instante estamos decidiendo nuestra vida, aunque no lo crean. Dice que son 37,000 decisiones aproximadamente, digo, ya en la ciencia o los que estudian eso, ¿no? Que tomamos el día de decisiones, como 37,000. Bueno, a lo mejor no, pero ahí te va algo. Ahí te va algo. Ahorita decidí algo muy visible, ¿no? Pues está tomando vaso de agua, ¿no? Pero ¿qué decido hacer con mis pensamientos? ¿Qué decido hacer con lo que ha copiado tantos años en mi mente, en mi memoria? ¿Qué decido hacer? ¿Qué decido hacer con cada latido que Dios me ha dado en este momento? ¿Qué decido hacer con él? ¿Qué decido hacer con cada respiro que estoy dando? Con cada reproducción de cada célula que tengo en mí. O sea, estoy lleno de vida. ¿Cuántos actos celulares están haciendo mi cuerpo en un minuto? Millones. ¿Qué decido hacer con ellos? O sea, no nada más lo que se ve por fuera, ¿no? Sino también. Ok, la vida humana son todos los actos que realiza una persona desde que nace hasta que muera, movidos por su voluntad humana. Y adivinen que desde que un niño es concebido en el vientre de su madre, camina toda su vida y hasta que da el último respiro. Esos actos que hizo, Dios los tiene bien contaditos, porque Él es el creador de esos actos. Entonces, Él sabe cuántos actos hice y sabe qué hice con cada uno de esos actos. Y sabe qué no hice. ¿Sí? La vida divina, pues es la misma vida de Dios, ¿no? Son todos los atributos de Dios sumergidos en el mar inmenso de su amor
y movidos por su divina voluntad. Dios no vive en el tiempo, no sé si sabemos, ¿no? Dios es un acto único, presente siempre. La voluntad define el tipo de vida de un ser, claro, ¿no? Si yo tengo una voluntad humana, pues voy a ver, el resultado va a ser una vida humana. Si yo tengo una voluntad divina en mí, el resultado de mi vida va a ser una vida divina. Así de sencillo. ¿Qué es lo que sucede en Dios, no? Tiene voluntad divina, por lo tanto, Él tiene una vida divina. Vamos a ver las verdades básicas acerca de reveladas en los escritos de la divina voluntad. Para Dios nuestra vida se mide en actos, no se mide en años. Ojo con esto. Para Dios, tú estás más viejo, tú estás más joven, no se da eso en Dios. Tú llevas tantos actos consumidos que yo te di desde que te creé. ¿Sí me explico? Actos, acciones, pensamientos, latidos, pasos, etcétera, ¿no? Cuando Dios creó mi alma, me dio un determinado número de actos. Terminados los últimos actos, termina mi vida y me muero. Es como un reloj de arena. Yo fui concebido y se volvió el reloj y empieza, ¿no? Y cuando doy el último suspiro, cayó la última granito del reloj de arena. Cada granito es un acto que yo hice. ¿No lo han visto así, ¿verdad? Entonces, todo esto es desde el punto de vista de Dios, ¿no? ¿Okay? Pero qué bonito lo que escribí, conscientes e inconscientes. Cuentan los actos conscientes e inconscientes. ¿Cuál es un acto consciente para mí, por ejemplo? Acabo de tomar agua, es un acto consciente. ¿Cuál es un acto inconsciente? Los latidos que llevo ahorita que no tengo conciencia de ellos, pero son mis latidos. Los respirados que hago cuando duermo, los movimientos que tengo de celulares en mi organismo. Una digestión es un acto. Un deseo es un acto. Un pensamiento de lo que sea es un acto. O sea, tanto espirituales como externos, ¿no? Conscientes e inconscientes, ¿no? Los conscientes los hago con mi voluntad libre. Los inconscientes también los hace mi voluntad, ¿eh? O sea, mi voluntad es la que está haciendo, pero yo no tengo control sobre esos actos, pero Dios a través de mi voluntad me está dando el latido del corazón, ¿no? Dios no vive en el tiempo, su vida es eterna, su vida es divina eterna y no tiene principio ni fin, ¿no? Dios no tiene pasado ni futuro, vive en eterno presente. Jesús le dice en el Éxodo a Moisés, yo soy el que soy. O sea, no te podemos decir, ¿qué iré a hacer mañana? Me quedan tantos años, mañana qué hacer. Yo sé lo que fui y lo que estoy haciendo en este momento, pero ¿qué puedo hacer mañana? Dios no puede decir, yo seré esto mañana. Como eres un acto presente único, siempre. No vive ni se desarrolla en el tiempo. Yo soy el que soy, ¿no? Le dice. Toda la vida de Dios está en un solo acto, haciéndose siempre en tiempo presente, sin parar. Este acto único se llama querer eterno, así se llama, o querer divino. Memorícese porque esa es una palabra clave. Querer eterno es el acto único de Dios, donde está toda la vida de Dios. ¿Sí? Ahorita vamos a escudriñar qué contiene esa vida de Dios, ¿no? La vida humana se forma por múltiples actos, ¿no? En el tiempo, ahí sí no te digo del tiempo. La vida humana de Jesús se llama, a la vida humana Jesús le llama querer humano. Entonces nuestra vida humana, Jesús le llama el querer humano. Cuando hagamos querer humano, mi vida humana, ¿no? Y el querer divino es la vida de Dios. Es el acto único de Dios, ¿no? Yo sé que mi vida, mi querer humano lo hago en el tiempo, ¿no? Ya dijimos, desde que nazco hasta que me muero, ¿no? La voluntad, que es el motor, necesita de actos para formar una vida, pues esto es de mucho sentido común, ¿no? Yo si quiero continuar viviendo, necesito tener actos, pues. Sin actos no puedo. Cuando hago mi último respiro, que es mi último acto, ya no puedo, mi vida se acabó en la tierra, ¿por qué? Porque ya se me acabaron los actos. Nadie puede tener vida sin actos, pues. Está muy difícil esto entender. Está muy profundo. Es una fe sin obras. No es fe. Una fe sin obras. Sin obras
no. Sí, una fe sin obras no es fe, ¿no? Así es, ¿no? ¿Verdad? Martín, ¿te puedes retroceder la diapositiva? La anterior, esta. Pero aquí la Sí. Yo les voy a compartir todo esto completo. Ah, O sea, en un PDF lo voy a compartir todo. ah, Para que tengan atención, ¿no? Y después siempre tenemos una reunión de preguntas y respuestas después del retiro, ¿no? Bueno, entonces, bueno, vamos a ver rápidamente. A ver, la voluntad divina, pues es la voluntad de Dios, es la máxima voluntad, ¿no? Es la voluntad que creó todo, la voluntad que quiso que Jesús viniera para redimirnos, la voluntad que quiso que la Virgen fuera la madre del Redentor. O sea, la voluntad de Dios es la que ha decidido todo lo que Dios ha hecho, ¿sí? ¿Verdad? Y la voluntad humana, pues cada uno de nosotros tenemos nuestra propia voluntad humana, ¿verdad? Vamos a ver qué diferencia hay entre características o cualidades. La voluntad divina es infalible y perfecta, nunca se equivoca la voluntad de Dios. ¿Sí? Es inmutable, nunca cambia en su obra. Cuando Dios dice algo y da algo, nunca lo quita y no lo cambia. ¿Ok? ¿Y cómo somos nosotros ahí? La voluntad humana es imperfecta, se equivoca mucho y es voluble e inestable. Le puedes prometer matrimonio ahí enfrente a Dios en el altar, y al rato ya te vas marcando. O sea, somos muy volubles. ¿Sí? O sea, qué débil la voluntad humana, muy débil. Mucha debilidad. Dios es inmortal y es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo. ¿Sí? Nosotros, pues, no somos inmortales, mi vida termina, termina al morir la persona, que ya queda sin actos, ¿no? ¿Verdad? Y solo está en un solo lugar y tiempo a la vez, no podemos estar en muchas partes del mismo tiempo. Ese es el ser humano, ¿no? Dios es omnipresente y omnisciente, es decir, omnipotente, todo lo puede llamar, todo lo puede hacer Dios. Con solo quererlo ya lo hizo. Dios es omnipotente y omnisciente, que todo lo sabe y todo lo conoce. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Tenemos la potencia en nosotros divina, ¿no? Podemos hacer y abarcar lo que humanamente se puede. ¿Sabes qué? Tienes que hacer esto, pues voy a hacer lo que pueda. Eso es lo que humanamente podemos hacer, lo que hacemos, ¿no? Y no conocemos omnisciente, o sea, nosotros conocemos lo que estudiamos y aprendemos, nada más. Si no lo estudiamos y lo aprendemos, no lo podemos conocer. Dios es omnividente, todo lo ve al mismo tiempo. Actúa en el eterno presente, o sea, no en el tiempo, es un acto único eterno. El hombre ve lo que tiene enfrente de sus ojos nada más. Yo no puedo ver lo que están haciendo los chinos ahorita, por ejemplo. Y Dios sí. Actúa en el tiempo, el hombre, en el tiempo presente, el hombre. El pasado ya es tiempo perdido y el futuro es incierto, ¿no? Para el hombre. La vida de un solo, la vida es un solo acto y nosotros tenemos muchos actos, ¿no? Los actos adquieren las cualidades de la voluntad con la que fueron hechos. Si yo hago actos movidos por una voluntad divina, son actos divinos. Si yo hago actos movidos por una voluntad humana, son actos humanos. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la voluntad, van a ser los actos. ¿Ok? Si yo tengo un motor de voluntad divina en mí, mis actos van a ser divinos. ¿Ok? Muy bien. Hay más o menos lo que tú me decías, ¿cómo se puede vivir esto? Ya llegamos, ¿no? Bueno. Pero ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios en mi vida? O sea, yo sé que Dios vive con una voluntad divina, que Él ha hecho todo con esa voluntad divina, Él es omnipresente, todo lo puede hacer, es poderoso. Es una voluntad tremenda, poderosa de Dios. Es la máxima, lo máximo que puede haber. La voluntad de Dios es lo máximo que Dios puede tener. por su voluntad fue creado todo. Por su voluntad fue creado todo, ¿no? Y la Trinidad, que son tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
Son personas diferentes, distintas, ¿no? Pero, ojo, ¿qué los hace común a los tres? El amor. Bueno, el amor divino, ¿qué más? Que obran. Que obran por una misma voluntad. Sí, porque es un solo Dios. Imagínate que tú estás casado con un hombre y los dos tienen una misma voluntad. ¿Qué va a pasar? No va a haber contrastes, nunca va a haber choques. Nunca va a haber choques porque los dos van a estar de acuerdo en todo. ¿Me explico? Así está la Trinidad entre ellos, con esa voluntad divina. Para que digamos cuenta nada más, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios en mi vida ya? Bueno, hay dos modos de conocer la voluntad de Dios en mi vida. ¿De qué manera puedo conocerla? Para hacerla u obedecerla. Que es lo que hemos estado haciendo en la iglesia, obedeciendo 10 mandamientos, ¿no? O para vivir en ella, como vive Dios. Y aquí ya me salí de todo. Hay dos maneras de que Dios me ha dado a conocer su voluntad. Para que yo la haga, hay que haber estudiado mandamientos para que no te salgas y al menos te puedas salvar cuando te mueres. ¿Sí? La otra, la que es la novedad de estos escritos, es puedo vivir en la misma divina voluntad como Dios vive. Y por lo tanto hacer todas las obras de Dios, yo. ¿Sí me explico? Hay una gran diferencia eso, pues. El cómo, volvemos a cómo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre hacer la voluntad de Dios y vivir en ella? Hacer es obedecer, es mi voluntad humana, viendo a Dios desde arriba y mandándome mandamientos, y yo también lo voy a obedecer. Haz de como un siervo, como un empleado que recibe órdenes de un jefe y obedece. Hemos obedecido a Dios y la iglesia nos ha pedido que obedezcamos la voluntad de Dios. Sí, si nos vamos y nos confesamos. Si no obedecemos, ¿qué pasa? Transgredimos una disposición de un mandamiento y hay que ir a confesar para volver en amistad con Dios, en esa amistad de nuevo con Dios. ¿Sí? Son los sacramentos, ¿verdad? La primera no hay problema, ¿no? Hacer la voluntad es obedecerla, pero y vivir en ella. Esa es realmente la novedad, ¿no? ¿Alguna duda acerca de esta pregunta? ¿No? Bueno, ya nos vamos a meter en un texto del libro del cielo. En el libro dice que Jesús le explica claramente, Luisa, la diferencia entre hacer la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios. Dice Luisa, estaba pensativa acerca de lo que está escrito sobre el vivir en el divino querer, o sea, el vivir en el acto único de Dios, el divino querer. Y pedí a Jesús que me diera más luz para explicarme mejor. No nomás tú, Luis, nosotros también necesitamos más luz para que nos expliques mejor, ¿no? Y así poder aclarar más a quien estoy obligada a hacerlo este bendito vivir en la divina voluntad. Y Jesús me ha dicho, hija mía, no se quiere entender, ahí empezamos más. No se quiere entender, no que no se pueda, no se quiere. Mi querer humano no quiere entender muchas cosas de Dios porque estamos sumergidos en el mundo. Estamos en el mundo y nos interesa más el mundo. No se quiere entender. El vivir en mi voluntad es reinar, es hacer mi voluntad. El hacer mi voluntad es estar a mis órdenes. Te ordeno que obedezcas 10 mandamientos. Y si no los obedeces, no puedes llamarte ni cristiano. No, sí, Señor, los voy a obedecer. Ah, bueno, si los obedeces bien, vas a crecer en santidad humana y te puedes salvar. ¿Ok? Eso es lo que hemos vivido en la iglesia. El primero, el reinar, es poseer. Lo segundo es recibir mis órdenes y cumplirlas. Hemos vivido como siervos de Dios en la iglesia obedeciendo. Imaginen ustedes que tuvieran un hijo.
y ustedes tuvieran grandes extensiones. Vamos a poner un terrateniente que tiene muchas posesiones y tuviera un hijo que ya crece el hijo. Y el hijo siempre obedeció mucho a su papá, ¿verdad? Y el hijo crece y el papá empieza ya a heredarle todo al hijo, pues, ¿verdad? Y entonces, ¿sabes qué, señor? Pues el del hijo pródigo, ¿no? El hijo mayor, ¿verdad? Ay, yo te he obedecido en todo. O sea, he hecho todo lo que tú quieres aquí en la hacienda, todo, ¿verdad? Resulta que viene el otro y le manda, le haces un fiestón, ¿no? Que se fue, ¿verdad? O sea, el padre que dice, es que yo no te quiero conmigo por obediencia. Quiero que seas conmigo porque me amas. Así como te amo yo a ti, pues. Imagínate que un hijo esté contigo a la fuerza. ¿Sabes que ya hizo esto? Y agarró el carro, dame y se va, ¿no? Hijo mío, pues no hemos platicado, o sea, no me he platicado de ti, nada. O sea. Entonces, así pasa, pues, ¿no? Hemos estado cumpliendo órdenes de Dios. El vivir en mi querer es hacer suya mi voluntad como cosa propia. Entonces ya no voy a vivir con voluntad humana, no. Vas a vivir con voluntad divina como vive Dios. Y esto ya es completamente nuevo, ¿no? ¿Sí? Como cosa propia. Es disponer de ella, de la divina voluntad, ¿no? El hacer mi voluntad es tenerla en cuenta como voluntad de Dios, no como voluntad propia. Allá Dios está en el cielo y me está mandando órdenes, me está diciendo cosas, me está mandando gracias, pero Dios está allá y yo estoy acá. ¿Sí? El hacer mi voluntad es tenerla en cuenta como voluntad de Dios, ni poder disponer de ella como se quisiera. El vivir en mi voluntad es vivir con una sola voluntad, la cual es la de Dios, la cual siendo una voluntad toda santa, toda pura, toda paz, y siendo una sola voluntad la que reina, ya no hay contraste, todo es paz, pues. Imagínate que una pareja ella por voluntad propia y decidieran antes de casarse vivir en la divina voluntad. O sea, ¿qué te parece que tu voluntad ni la mía, hacemos la de Dios? Te propongo eso. Y ya no voy a pelear contigo, pues. O sea, si se preguntaran eso realmente, no iba a haber fracaso, no iba a haber nada. No iba a haber ¿Mande? No iba a haber No iba a haber guerra, no iba a haber nada. Bueno, Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, hizo quiero meter, como estamos hablando de lo de la iglesia, ¿verdad? Vamos a mencionar un poco, es mucho, ¿no? Pero agarré un poquito nada más, acerca de lo que hay de la unión de la voluntad humana con la divina. Si yo decido unir mi voluntad humana con la voluntad divina de Dios, unirla para siempre, ¿cuál tiene que tener supremacía sobre las dos? La divina, ¿no? Además, mi voluntad humana le va a ceder el puesto a la divina. Debe de ceder el puesto. Si realmente quiero vivir la divina voluntad. Si me estoy diciendo tonto y que si en vez de ser cero, en vez de no, pues no. Pero tengo que decidir ceder el puesto de una vez y para siempre, ¿no? A ver. No. Ok. Bueno, aquí Benedicto dice que es el cielo. ¿Qué es el cielo? Bueno, pues el cielo es a donde me quiero ir después de que me muera, ¿no? Es lo que la iglesia nos ha enseñado. Bueno, vamos a ver qué dice el Papa Benedicto de lo que es el cielo y cómo se vive en el cielo. ¿Qué es el cielo y cómo se vive en el cielo? Existe una voluntad de Dios con nosotros y para nosotros que debe convertirse en el criterio, que es una norma. El criterio es una norma para conocer la verdad, juicio o discernimiento de nuestro querer y de nuestro ser. Allí donde se cumple la voluntad de Dios, allí está el cielo. Y yo pensé que el cielo era un lugar por allá, ¿no? Donde se van. No. Donde se cumple la voluntad de Dios, se vive. Ahí está viviendo el cielo. Entonces es un cielo espiritual. Que a fin de cuentas, pues nuestra alma que es espiritual se abrirá eternamente a donde se tenga que ir. Esperemos que el cielo.
La esencia del cielo es ser una sola cosa con la voluntad de Dios. Esa es la esencia del cielo. No es un lugar como tal, es un estado del alma. Viviendo la voluntad de Dios, es el estado del alma del cielo, ¿no? Sí. Ahorita que hablas del Benedicto XVI, como él conoció muy bien la obra de Luisa Pizarreta, ¿no? Él la conoció. En ese tiempo. Sin embargo, decimos, bueno, porque él no ha avanzado para su beatificación. Se dice que, a pesar de que él la conoció, hay muchos otros que escriben que Luisa no será beatificada como todos, sino que ella recibirá una glorificación especial, empezando por el conocimiento de su obra plenamente a través de todo el mundo. Y después, pues, bueno, es una diferenciación. Y Luisa es una santa, por supuesto que sí, es una santa. Pero, ojo con eso, y es más o menos lo que usted dice. Luisa, la causa de beatificación de Luisa, que es un proceso muy largo que hace la iglesia en una parte de la iglesia que se llama la Congregación para la Causa de la Fe de los Santos, algo así se llama. El dicasterio se llama ahora. Esa parte de la iglesia, esos ministros, estudian toda la vida del santo que es propuesto para santo, para beato, y Luisa está en el proceso de beatificación, ¿verdad? Y sus escritos son los que la van a hacer que se beatifique, obviamente, ¿verdad? Entonces, sin embargo, le voy a decir quién es Luisa desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista de un humano dentro de la iglesia. ¿Ok? Del punto de vista de Dios, de Jesús, ¿verdad? Todo tenemos que verlo desde el punto de vista de la mente de Jesús, si queremos vivir la vida. Ya no más nuestros pensamientos humanos. ¿Cómo piensa Jesús? ¿Qué hace? O sea, todo eso. Entonces, dice Jesús, Luisa no es una santa cualquiera. O sea, no es una santa que ha habido por tantas, y santos muy grandes. Ha habido santos en la iglesia que han llegado al martirio para entregar su vida. ¿Sí? En México ha habido muchos, ¿no? ¿Verdad? Y son santos que han agradado mucho a Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Y ellos han hecho la voluntad de Dios por cuanto han conocido la voluntad de Dios. Y muchos de esos santos ya están en los altares de la iglesia. No conocieron esta obra, primero que nada, porque todavía no estaba escrita esta obra. No les tocó. ¿Sí? Dice Jesús, Luisa no es una santa normal. Luisa es la tercera obra de Dios. Tercera obra. ¿Cuántas obras tiene Dios? Tres obras. ¿Cuáles? La redención y la santificación. La creación, la redención y la santificación. Son tres obras, ¿no? Ok, la tercera obra es la santificación. ¿Sí? Luisa es la plenitud de la tercera obra de Dios, en donde el Espíritu Santo no solo va a dar dones para que nosotros tomemos fuerza con Dios y vayamos superando las pruebas del mundo, dones de gracias, ¿no? Para hacernos más santos humanamente. No, el Espíritu Santo va a ser desahogo completo de su obra. ¿Cuál será el desahogo completo? El Espíritu Santo se muere por dar y va a cumplir la finalidad del Espíritu Santo en la tierra. La santificación plena, que es la vida divina en nosotros. La vida divina en nosotros, en lugar de una vida humana, aunque sea santa. Oye, voy mucho a la iglesia, pero agarran vacacioncitas y regreso. Uy, me tengo que confesar. O sea, nuestra santidad es muy inestable. Porque acabamos de ver ahorita que la voluntad humana, pero realmente el problema es nuestra voluntad. Ay, hay que identificar el problema en mi voluntad. Es tremendo esto, pues, ¿no? Y esto, con esto, puede causar mucho ruido a la gente que puede ser un poco mucho soberbia. Porque pensamos que todo lo que he logrado en la vida es porque yo soy muy fregón. No, porque dice Dios, si Dios no puedes hacer nada. Mande.
Digo que no, así piensa la persona, pero dice Dios, sí, 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 no sí. pueden hacer. Todo el mundo piensa así, y te premian y te dan, ¿me explico? O sea, y resulta que todo lo que yo logré, si es algo intelectual o llegar a un puesto a presidente, lo que tú quieras, es porque tuve una mente, una inteligencia y una voluntad humana, una inteligencia que me fue llevando, conquistando otras inteligencias que le dieran el paso. Yo te hablo, está bien, acepto lo que me dices, vas conquistando otras voluntades, pues, ¿me explico? Vas conquistando voluntades hasta llegar a un puesto donde tú quieres. A lo mejor es con mentiras, ¿eh? Ojo con él, porque como la voluntad que le estás diciendo lo tuyo, no puede entrar en ti, ver si es mentira o no. Tú vas mintiendo hasta que llegues a presidente. Ay, perdón. Bueno, o presidente. Bueno, entonces, nosotros pensamos, y resulta que todo lo que logramos en el mundo, hay algo que Dios nos dio para yo poder lograrlo. Si yo no tuviera esta inteligencia que Dios me dio, yo no hubiera llegado a donde llegué. Entonces, hay una causa primera que viene de Dios y lo demás son efectos humanos. Nosotros vivimos de efectos, nuestras vidas son efectos humanos de una causa primera. Si no tuvieras un latido de corazón, no pudieras hacer nada. Si no tuvieras unos oídos que escuchan, que yo te estoy dando la capacidad de oír. Pregunto yo, ¿qué mérito tenemos nosotros para que mi corazón esté latiendo? ¿Qué mérito mío propio? ¿Qué mérito tengo para que ahorita yo pueda estar entendiendo lo que estoy escuchando con esta inteligencia? Ninguna. ¿Qué mérito tengo para poder caminar y bajar la escalera y me funcionan los pies? Lo único que podemos hacer es cuidar nuestra salud. Cuidar. Cuidarla porque es el templo del Espíritu Santo. No porque quiero ser alarde y ni presumir ante los demás, salud, me explico, sino por eso. Entonces, y aquí continúa Benedicto XVI. Bueno, dice, el conocimiento de los vivientes es el único camino hacia el amor. El sí de nuestra voluntad a la suya, o sea, la de Dios, una inteligencia, voluntad, sentimiento en el acto totalizador del amor. La historia de amor entre Dios y el hombre consiste precisamente en el hecho que esta comunión de voluntades crece en comunión de pensamientos y de sentimientos. Cada vez mis pensamientos se van asemejando más a la como pensaba Jesús y mis sentimientos a los mismos sentimientos de Jesús. Si voy avanzando en ese camino, me voy acercando mucho a semejante. ¿Sí? Pues eso lo hizo Bueno, Pablo. ¿y dónde traigo mis pensamientos en todo el día? No me digan nada más, vamos a cada quien, ¿no? Hay una frase que dice que la mente es la loca de la casa. Cada quien tiene mente buena. Y así nuestro querer y la voluntad de Dios van coincidiendo cada vez más. La voluntad de Dios ya no es para mí una voluntad extraña. Fíjense bien cuando ya estoy haciendo como mía la voluntad de Dios cada vez más, ya no va a ser una voluntad extraña. En los que los mandamientos me imponen desde afuera. Ya no va a ser que estoy con Dios voluntad porque tengo que estar, porque si no me voy a condenar. No, yo estoy con Él porque lo amo. Por amor, no fuerza. Entonces, ya vas avanzando en esto y estás tan ensimismado en la vida de Jesús para ti que ya los mandamientos, por ende, los cumples. Ya no estás pensando cumplirlos o no. ¿Sí me explico? Desde afuera, sino que es mi propia voluntad. O sea, ya la voluntad de Dios se biloca. ¿Qué es una bilocación? Y se instala en mí. Pero yo tengo que quererlo. Y tengo que disponerme. Y la disposición, ahí está la parte difícil. Pero bueno, luego hablamos de eso. Digo que Pablo, el apóstol, eso decía, ¿no? Ya no soy yo quien vive en mí, sino es Jesús quien vive. Bueno, ahí es una buena observación. Yo considero a San Pablo como un apóstol muy inspirado, o sea, inspiradísimo, ¿no? O sea, más que los demás, ¿verdad? Y esa inspiración que recibió de que ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Cualquiera diría, bueno, pues San Pablo vivió la divina voluntad. ¿O no? ¿Usted qué piensa?
y además también. Pues por gracia, yo creo que por gracia. Claro, estamos hablando de vivir la divina voluntad en plenitud, como lo revela aquí, ¿eh? No estamos hablando de otra manera, en plenitud. ¿Vivió San Pablo en la divina voluntad o vivió con una voluntad humana muy santa? porque no tenía conocimiento. Porque no tenía conocimiento. No vivió porque no tenía estos conocimientos. Así es sencillo, ¿no? Ok. El conocimiento es el precursor para poder amar y vivir la divina voluntad. Nadie puede amar lo que no conoce, ¿o sí? Pues es puro sentido común, ¿no? Pues si no conozco cómo obraba la divinidad dentro de Jesús, para yo tenerla a mí, pues no sé cómo actuar internamente. Pero San Pablo y San Pedro, que son los dos pilares de la iglesia. Sí. Se le concedieron mayores gracias a San Pablo porque por el mismo celo que tenía él de Dios. Pero aparte San Pablo era primero un perseguidor de Dios, ¿no? Era un fariseo castrante que mataba a los judíos porque amaban a Dios y los perseguía y los mataba. Luego se convierte, pero porque lo tumba el caballo y lo deja sin hablar, lo deja viejo, como el ciego, Sí. con fuego lo tumba, o sea, Sí. lo puede marear. Entonces, ahora con eso, lo que podemos estar más en contra de Dios y como que nos ha interesado, lo pueden rebasar. O sea, no está al contrario, a lo que estamos acostumbrados en la iglesia, muy a gusto, ¿me entiendes? O sea, Los puede atrapar con la divinidad. nos puede atrapar, ¿no? Claro. Algo de San Pablo también dijo eso, ¿no? Dice, no, que Dios le dice una mujer. Más adelante dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que no quiere hacer el bien que quiero y que hace el mal que no quiero. Dice, por fin Dios viene derrotado o no. Entonces ahí comete una contradicción, ¿no? Es la lucha interna, la concupiscencia interna del mal que traemos, ¿no? Dice, pero la tercera cuestión es la más decisiva, dice Juan Pablo, en la que la voluntad humana se adhiere plenamente a la voluntad divina. Ya, una adhesión es una fusión. ¿Qué es una fusión? Se unen Algo que ya no se puede separar. Una fusión, estar fundidos es lo mismo que estar unidos. unidos. No, unión y fusión es equivalente. A ver que nos diga la experta. La unión y fusión es una fusión. Una fusión puede ser de dos cosas, hacer una sola. Se hace una sola, ¿verdad? En donde las dos se transforman, se hacen una sola, ¿no? Pero lo más importante. Así es, ¿no? Se hacen una sola. En esta fusión, dice Benedicto, la voluntad conformando la propia voluntad con la voluntad divina, la voluntad humana se conforma con la divina, ¿sí? Y el ser humano alcanza su verdadera altura, se hace divino. Fuimos llamados, fuimos creados, puestos en este mundo para vivir como seres divinos, no como seres humanos. O sea, no seres humanos en el sentido que vivimos ahorita, el pecado y todo, ¿no? Sino ¿quién es el ser divino y humano por excelencia? Jesús. Por lo tanto, alcanzar la altura de ese ser humano divino y humano perfecto que es Jesús, nosotros estamos llamados a ser otro Jesús en la tierra, ¿no? Dice la palabra que fuimos creados para ser imagen y semejanza de Dios en Jesucristo. ¿Ok? La imagen ya la tenemos. ¿Por qué? Porque Jesús fue un hombre, tenía los ojos, tenía boca, tenía oído. La imagen palomeada, ¿no? La semejanza, ¿cómo se logra la semejanza? La semejanza es en el obrar. Ahí sí ya. Pues para que hagamos la diferencia, ¿no? La semejanza es en el actuar, en el obrar. Jesús obraba actos divinos y yo no estoy haciendo actos divinos. Entonces me falta la semejanza, la más importante para adquirir la plenitud en Jesús. Entonces se hace divino, ¿no? Jesús hizo esa transferencia, agarró todos nuestros pecados en el que se imagina, los asumió como de él toda nuestra vida, la sepultó, la venció y sacó
la vida divina que debíamos de vivir. Y ahí en esa transferencia nació el hombre verdadero. Entonces, Jesús vino no a vivir su propia vida de él, vino a vivir la vida que debimos de haber vivido nosotros. A eso vino Jesús. A enseñarnos a vivir como Él. A imitarlo, ¿no? A imitarlo en la vida que tuvo. Como él tuvo vida divina, yo también tengo que vivir vida divina. Entonces, híjole, me la pusiste peor, no sé cómo, pues, ¿cómo le hago? Pues, ¿no? Pero ya estamos acercándonos más, ¿no? A más conceptos, pues, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues aquí simplemente, y aquí vamos, ¿qué horas son ahorita? las 11:25. ¿11 de qué? 25. No, Pues, 11:28. Hacemos un break a las 11:30, ok, nada más déjenme terminar y ya. Bueno, estas palabras de Benedicto XVI podemos decir que para llegar a comprender nuestro proyecto de ser hombre, basta saber quién es el verdadero hombre. La respuesta está en Jesús. Adivinen que no somos hombres todavía, somos un proyecto de hombre, porque el verdadero hombre se llama Jesucristo. sí, porque Somos una mala calca, un mal clon del verdadero hombre. ¿Sí? Porque dijo Jesús en su palabra, si creen en mí y en las cosas que yo hago, ustedes también las podrán hacer. Pueden hacer, pues. Ahí está otra y pon otra pregunta. Los apóstoles sí Otra sanaban. cosa. Los apóstoles sí sanaban a las personas. Sí, pero él hacía milagros gracias al poder del Espíritu Santo en ellos para hacer milagros, ¿no? Pero ellos internamente no hacían actos divinos. Ese es el problema. ¿Qué diferencia hay entre la obra y una vida? Obra y vida. Una obra y una vida. ¿Qué diferencia hay? Las vidas hacen obras. ¿Qué diferencia hay entre la vida de Miguel Ángel y la piedad de Miguel Ángel, que es una obra? Que Miguel Ángel, la vida con su vida de Miguel Ángel hizo esa obra. ¿Ok? Su inteligencia, su espiritualidad hizo que hiciera esa obra. Entonces, en el mundo nos quedan las obras. Y cuando la persona muere, ya no está la vida con él. Pero la vida de él, de alguna manera, se refleja en su obra. ¿Ok? Entonces, el David, el Miguel Ángel, el Tanco, ¿no? El Moisés. Sino que también debemos, ¿qué es el hombre? O sea, conocer en plenitud a Jesús. Oye, yo quisiera conocer qué es el hombre, conoce a Jesús. Pero conócelo por dentro, cómo obra su divinidad y su humanidad dentro de cada pensamiento, cada latido, todo, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que Jesús cuando pasaba y que los leprosos le gritaban, Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Le decían los apóstoles, cállense, cállense. Lo querían callar. Y ellos seguían gritando. Y Jesús era muy humano porque volteaba, se paraba. O sea, Jesús no era nada extraño a nuestros sentimientos. Se compadecía de nosotros, del ser humano. Y decía, ¿qué quieres que haga por ti? O sea, él siempre, ¿qué quieres que haga por ti? Y ya, vete y no peques más. Pero Jesús era muy humano, pero era muy humano al escuchar, se interesaba en el hombre. Claro, es el verdadero hombre como debemos ser nosotros. Bueno, entonces, continuando, Jesús es nuestro camino, ¿no? Es el camino para llegar a ser hombre verdadero, en la parte humana y divina. Tenemos que conocer cómo es el hombre Jesús, conocerlo por dentro, ¿sí? Y aspirar a este modelo que es Jesús a ser realmente hombre, ¿no? Hay que abrirnos al Espíritu Santo, como decía Juan Pablo. Entonces, Jesús es hombre Dios. Dice que Jesús es hombre Dios, debe ser nuestro modelo. Vayamos a buscar en las revelaciones de la iglesia como el catecismo. Bueno, y aquí ya vimos lo del catecismo, ¿no? Entonces, para poder llegar en plenitud a ser Jesús, necesitamos vivir como ese hombre Dios que fue Jesús. Y vamos a cumplir la finalidad para que Jesús puso en la tierra.
Se habla mucho de, oye, ¿cuál es mi propósito de vida? Hay muchos coaches. No, fui con un montón de coaches. Porque yo estaba buscando la verdad. Y fueron quedando a un lado, todos estaban hasta que me encontré. Y aquí me quedé. Y es, entonces, fíjate mi coach. Entonces, Es lo mejor. Es la pregunta existencial que muchas se hacen. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Sí. no, ¿y para qué estoy en la tierra? ¿Para qué? ¿Quién soy? Para darle gusto a mí, o al que me creó, o sea, ¿Para qué fui creado? ¿para qué fui creado, no? Ya para terminar esta respuesta. Si alguien hace, por ejemplo, si un arquitecto hace una casa, y esa casa es para él, que dice la mejor casa, como tus conocimientos, ¿no? Pero tuvo que tener tiempo, dinero, albañiles, o sea, le metió mucho dinero, tiempo y todo, ¿no? Estuvo esforzándose muchos recursos hasta que ya la hizo. Y alguien, oye, te estoy diciendo está casado, ¿qué? Entonces, dice, está terminada la casa, y es que ya terminé la obra maestra que me hice, ¿no? Si esa casa tuviera razón libre y una voluntad libre, que no puede ser, entonces le vamos a poner, ¿sí? Y si esa casa decidiera irse ser de otra persona, ¿qué iba a pasar con el arquitecto? Te da un balazo. Sí. Le baja toda sangre. No tiene derecho de disfrutar eso. De alguna manera, ese esfuerzo que puso en la casa, poder sacarle un disfrute, un gozo. Lo mismo pasa con Dios con nosotros. Para ellos debo prestar nada más. Sí, porque ya nos crió. Entonces, ahí la dejamos, somos un break. Sí, porque para que se levanten y... Está muy difícil, ¿no?